¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, buenas tardes, luego de la primera sesión especial de Extraordinarias. Así es, primera sesión especial que terminó en la madrugada de hoy y le vamos a contar muchos detalles de lo que ha pasado en esta sesión con proyectos que se aprobaron y que se giraron al Senado Nacional. Arrancamos con los títulos de la jornada del día. Proyecto de ley de presupuesto 2026 obtuvo media sanción la ley de ejercicio fiscal y la ley de principio de inocencia fiscal. Modernización laboral, continúa el debate en el Senado, en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Bueno, ahí están los títulos del día, los temas centrales de un debate que terminó en la madrugada de hoy. 14 horas largas de discusión, 2 proyectos aprobados, otras cosas que también se fueron aprobando como la designación de algunos auditores para la AGN, mucha discusión y ahora en este momento del otro lado de Pasos Perdidos continúa el debate de la modernización laboral con intención de dictaminar en un rato. Así es, sí, se cierra ya lo que eran las presentaciones. Hubo en total 10 presentaciones por parte de los invitados a partir de lo que han señalado los diferentes sectores políticos de la Cámara de Senadores de la Nación, propuestas hechas por el oficialismo, por la oposición, los empresarios que estuvieron en la jornada de ayer, los sectores sindicales, la CGT que parecía que iba a ir hoy a la reunión y finalmente adelantó para la jornada de ayer, para poder estar en lo que fue la marcha de la jornada de hoy y el acto multitudinaria. Exactamente, en la Plaza de Mayo, y la intención de Patricia Bullrich y la intención de la presidenta de la Comisión de Trabajo es firmar dictamen en esta tarde. Hoy estuvieron más temprano muchos referentes vinculados al mundo de la justicia laboral, no solamente abogados laboralistas, cámaras federales con jueces, asociaciones de jueces de Latinoamérica, de Argentina. Ahora están también los representantes del trabajo en plataformas, los repartidores de todas las plataformas de entrega a domicilio. Así que termina eso el debate, veremos qué pasa con las modificaciones que pueden empezar a negociarse para ese dictamen que tendrá todavía que pasar por el recinto y ahí hay un desafío. De este lado ya un poco de calma después de la aprobación del presupuesto, algo que fue muy importante porque es la primera vez, podríamos decir, que Javier Milei pasa el examen del presupuesto en el recinto. Bueno, un presupuesto que sale aprobado en general, pero por el otro lado sale con un rechazo a uno de los capítulos en esta decisión que tuvo el oficialismo de votar capítulo por capítulo el proyecto de ley de presupuesto. Veamos el momento de la votación del proyecto. A continuación, en general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con las modificaciones leídas por el miembro informante. Les pido, por favor, que se identifiquen a los efectos de que no haya ningún tipo de inconveniente en la votación y si falta alguien de venir, por favor avísele porque vamos a proceder a votar. Sírvanse a identificarse, diputados. Vamos a dar 1 minuto y medio en vez de 1 minuto como lo hacíamos habitualmente en virtud de que hay 127 o una buena parte de los 127 que es su primera experiencia como legisladores. Les pido me tengan paciencia y sí, por la duda. Sí, diputada. Hay gente que va a votar por primera vez. Así que se cierra la votación. 132 votos afirmativos, 97 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, ahí estaba, el momento de la votación en general, los 132 votos a favor, los aplausos desde la bancada de La Libertad Avanza
y posteriormente ya el tratamiento en particular, que repetimos, la decisión del oficialismo fue discutir ese tratamiento en particular capítulo por capítulo. Sí, ahora vamos a repasar también qué sucedió con eso, porque hubo uno de los capítulos que fue rechazado. Lo que también es muy importante destacar es que, bueno, en esto tercer año, ¿no?, ya del proceso parlamentario que le toca al Gobierno Nacional afrontar un debate del presupuesto, tiene media sanción, se va a discutir en el Senado seguramente la semana próxima. Claro. Ya en estas horas estarán ordenando el texto para Exacto. poder remitirlo. Sí. Se junta la Comisión de Presupuesto que ya está integrada y avanzarán con este proyecto y con otro más, Fer, que también se discutió y que se aprobó con una mayoría ajustadita, pero bueno, una buena mayoría al fin. Mayoría al fin, y que eso para el oficialismo fue lo importante, fue el proyecto de ley de inocencia fiscal. A continuación, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley sobre reforma al procedimiento tributario, al régimen penal tributario y modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, contenido en la orden del día número 3. Sírvanse, diputados, a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 107 negativos, 2 abstenciones. Bueno, ahí estaba, la segunda norma, el segundo proyecto que se puso en consideración por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de inocencia fiscal, y que ahora también es otro de los proyectos que va a tener que ir a la discusión del Senado Nacional, un Senado que quiere avanzar rápidamente con estas iniciativas. ¿Por qué? Porque quiere sesionar el día 26 o el 27 de diciembre. Bueno, esos son como los procesos que se quiere dar en el Senado de la Nación, que también hay que plantear que estos proyectos se discutieron bastante simultáneamente, ¿no? Tanto presupuesto como inocencia fiscal. Las comisiones que tienen que entender en este tema ya están constituidas en el Senado, así que después hay que saber que una vez que se dictamina, y eso es una cosa que tiene que tener en cuenta justamente el Senado, en general pasan 7 días, es lo que dice el reglamento, y son muy reglamentaristas en el Senado de la Nación, porque representa a los gobiernos de las provincias, es otra la relación respecto a lo que se define y cómo impacta el reglamento. Empezamos a repasar, Fer, ¿te parece? Algunos testimonios, algunas presentaciones en el recinto. Desde el oficialismo vamos a escucharlo a Luis Petri, al diputado nacional por la provincia de Mendoza, ex ministro de Defensa de la Nación, y además a lo largo en esta tan prolongada discusión que hubo y sesión en la Cámara de Diputados, en un momento determinado le tocó presidir la Cámara Baja como él es autoridad, es vicepresidente de la Cámara. Hubo varios recambios de presidencia, porque también le tocó a Berti Venegas Lynch como presidente de la Comisión de Presupuesto, le tocó a Cecilia Moró como vicepresidenta, también primera de la Cámara. Todavía falta discutir el vicepresidente tercero. Sí, lo tienen que definir entre dos bloques, dos interbloques que están empatados en número de integrantes. Pero escuchemos qué decía Luis Petri en el recinto. Algunas cuestiones de previo y especial pronunciamiento antes de referirme al presupuesto. Veo frente a mí carteles en las bancas de la bancada opositora que reclaman la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso me lleva a decir dos cuestiones. Primero, no tienen pudor republicano porque no respetan la división de poderes, porque se pronunció la justicia y la condenó con condena firme. 26 magistrados se pronunciaron. Respeten la división de poderes. Está condenada. Y la segunda cuestión que demuestran esos carteles es que son profundamente autoritarios. Porque fue condenada por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que el artículo 36 de la Constitución considera que es un grave atentado al sistema democrático. Eso defienden.
También me quiero referir, señor presidente, acá se ha dicho, y lo dijo quien informaba el dictamen de la minoría. Votaron sin tener fuente de financiamiento, dijeron. Eliminaron muchos impuestos, dijeron. Y no explicaron cómo se financiaba. Textual. Redujeron de manera temporaria alícuotas del derecho de exportación. Y tampoco dijeron la fuente de financiamiento. ¿Saben qué? Nos sentimos orgullosos de haber bajado impuestos. Hemos bajado un 2,5 del PBI, un 2,5 puntos del PBI en impuestos que asfixiaban a los argentinos. Hemos bajado el 42% del gasto público del PBI a un 30%. Que me dejen hablar, señor presidente. Diputada, por favor, tuvo sus 5 minutos, por favor. A un 31% que representaba el gasto público. 19 impuestos se redujeron o eliminaron durante la gestión del presidente Javier Milei. ¿Y sabe por qué es esto, señor presidente? Porque hay 4 palabras que el kirchnerismo desconoce y siempre desconoció. Reducción del gasto público. Reducción del gasto público. Son palabras que no existen en el diccionario populista del kirchnerismo. Y por eso decíamos que pasó de representar un 42% del producto a un 31%, y lo vamos a seguir bajando. Y a partir de allí vamos a poder seguir bajando impuestos que asfixian a los que producen y a los que quieren trabajar en este país. A los diputados que hablaban de que compramos avioncitos, quédense tranquilos. Los F-16 defienden a 48 millones de argentinos, incluso a los que no los quieren. Y ahora voy a hablar del presupuesto, porque hoy estamos pasando de un Congreso tirapiedras que trató de voltear un programa económico a un Congreso que tiene una agenda de crecimiento y de progreso, y por eso estamos tratando el presupuesto, y por eso tratamos inocencia fiscal, y por eso tratamos compromiso fiscal, y por eso el Senado está tratando reforma laboral, y por eso el presidente vetaba esas leyes. Pero no solamente las vetó el presidente, que esto es lo importante, la vetó la mayoría de los argentinos el 26 de octubre, cuando avaló a este gobierno. Y por eso anunciamos un 35% de aumento a las prestaciones de discapacidad, un 61% de aumento a los médicos y a los prestadores del Garrahan. Y por eso el presupuesto social de este presupuesto supera el 70%. Decíamos, señor presidente, no me quiero extender, pero decíamos, estamos rompiendo con décadas de decadencia, con ese círculo vicioso de emisión monetaria, inflación, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la pobreza, incremento de los planes y del empleo público, aumento de impuestos y endeudamiento y más emisión, y allí ese Estado presente y elefantiásico que terminábamos pagando todos los argentinos. Hoy estamos bajando impuestos. Hemos eliminado la emisión monetaria y hemos bajado la deuda en más de 50.000 millones de dólares, mal que les pese. Bueno, ahí la palabra de Luis Petri, el diputado nacional de La Libertad Avanza, una de las nuevas voces que tiene, más allá de que haya pasado en otro momento por este Congreso, pero se incorporó al Parlamento ahora, pasado 9 de diciembre. Sí, más de una treintena de diputados estuvieron haciendo uso de la palabra de manera individual, más allá también de la participación de los diferentes diputados en representación de los dictámenes y de los bloques, ¿no? En esa organización que se tiene para que a lo largo de estas largas 14 horas, un poco menos en verdad para la discusión del presupuesto, se haya podido posicionar cada sector, cada uno de los bloques, respecto a muchos y múltiples temas en el recinto. Desde la oposición de Unión por la Patria habló en
el momento de los dictámenes, Sí. Agustín Rossi, también otro que vuelve al Congreso. Exactamente, otra de las voces que se incorporaron el 10 de diciembre a esta Cámara de Diputados. Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria. Señor presidente, que aparece muy claro en todo el debate presupuestario es la ausencia de una mirada sobre la economía real. La pregunta es, cuando tengan este presupuesto aprobado, ¿van a ir a sentarse en una asamblea de trabajadores de las tantas empresas que cerraron durante este último año? ¿Van a ir a hablar con los distintos sectores industriales que han tenido que cerrar su empresa, suspender trabajadores o bien cambiar el perfil de fabricantes por comercializadores a partir de la apertura indiscriminada de productos que generan una tensión notable en todo lo que significa el desarrollo industrial de la Argentina? ¿Van a hacerse cargo del industricidio que están generando en el conjunto del entramado productivo de la sociedad? ¿Cómo van a hacer para reabsorber esos más de 300.000 trabajadores, sumando los trabajadores del sector público con el sector privado, que ya no tienen su trabajo a partir del gobierno del presidente Milei, creyendo que solamente van a ser reabsorbidos por políticas extractivas? ¿Cómo van a hacer para empezar a generar una reactivación del consumo? No el consumo suntuario, sino el consumo popular. ¿A dónde van a mirar? Al conjunto de los argentinos que este año, a esta época, están planificando cómo hacen para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con restricciones al consumo. Esa mirada sobre la economía real es la mirada que está ausente, señor presidente, en todo el presupuesto que hoy la Libertad Avanza, el bloque oficialista, va a intentar aprobar en la Argentina. Y, señor presidente, es imposible seguir gobernando de espalda a la realidad. La realidad marca el sentido en el cual están parados cada uno de los argentinos. Y la realidad que vive la mayoría de los argentinos es de angustia, independientemente del resultado electoral. Además, en algunos casos, con la derogación de la Ley de Educación Técnica, con la derogación de la Ley de Educación Nacional, señor presidente, se llevan puestos 40 años de lucha a favor de una educación inclusiva e integral en la Argentina. La Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnica fueron paridas por la carpa blanca que soportó el gobierno del presidente Menem en frente de este Congreso. Bueno, ahí estaba Agustín Rossi, otro exministro que expuso ayer su mirada, su visión respecto a estos debates que se están dando en el caso de la jornada de ayer, el presupuesto 2026. Sí, efectivamente, fue uno de los que les tocó defender junto a sus dos compañeras de bancada, Julia Estrada y Victoria Tolosa Paz, que estuvieron debatiendo y presentando el dictamen de su bloque, y también lo hicieron en el mismo sentido con el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Romina del Pla, y luego sí los distintos diputados que quisieron hacer uso de la palabra, y lo que pasa siempre, los contrapuntos, Sí. ¿no? La mirada del oficialismo por un lado, defendiendo incluso parte de las iniciativas que habían planteado algunos otros bloques, por parte de la oposición señalando los puntos más difíciles. Y la sorpresa en la votación en particular, ¿no? Claro, exactamente. Ahí fue en esta discusión que hubo, primero la primera discusión que se dio en el recinto de la Cámara, que tuvo que ver con de qué manera se iba a llevar adelante la votación en particular. Si iba a ser, como es habitualmente, artículo por artículo, o lo que propuso Gabriel Bornoroni, el presidente del bloque del oficialismo, capítulo por capítulo. Lo que pasa es que es un proyecto de ley muy grande, Claro. con muchas dimensiones. El presupuesto es el más voluminoso que tiene en general el Congreso, y ahí es donde se tienen que poner de acuerdo los diferentes bloques para ver cómo organizan el debate más particular, donde se pueden incluso incorporar modificaciones. Bueno, y ahí fue donde uno de los capítulos, que cada capítulo, para que usted tenga idea, contenía varios artículos. Y varios artículos de distinta índole. Ujú. El capítulo 11
Tenía dentro de sus artículos, el artículo 75, me parece el más polémico, el que hizo más ruido al momento de la discusión del proyecto de ley de presupuesto, que establecía la derogación de 2 leyes sancionadas e insistidas por este Congreso. La ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. Esto terminó sumando muchas voluntades, incluso de voluntades aliadas al gobierno. Y el número fue adverso para el gobierno, que insistió en votar capítulo por capítulo. Hubo una segunda posibilidad que tuvo el gobierno de abrir esa votación a partir de una propuesta de Nicolás del Caño. Como que Nicolás del Caño le tiró una soga al oficialismo. Sí. No la agarraron. Diciendo que haya una, digamos, revisión de la votación que se había hecho para que el cuerpo en su conjunto diga, bueno, volvemos a votar y resolvemos que se vote artículo por artículo. El que siguió... Se rechazó y finalmente se rechazó todo el capítulo. El que siguió muy a pie juntilla toda esa discusión, como con una lupa, fue nuestro colega y compañero Claudio de Mardones, a quien incorporamos a esta discusión porque sabemos que tiene mucho para contarnos de esa negociación. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, día muy intenso, especialmente para los trabajadores y trabajadoras legislativos que estuvieron 5, 6 de la mañana después de todo lo que sucedió, ¿no? Mucha intensidad en 2 aspectos. Primero, porque, bueno, se esperaba que el oficialismo iba a buscar anotarse una victoria legislativa lo más rápido posible, como una especie de expresión del arranque de la nueva composición de la Cámara Baja. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, la media sanción de un presupuesto 2026, pero con una herida abierta, que es el capítulo 11, por algo que sorprendió a varios de los negociadores, que era que el artículo 75 incluyera la anulación de las leyes de emergencia en discapacidad y también de financiamiento universitario. Esa fue una parte. Después siguió, porque la novela siguió sumando otros tramos, especialmente cuando después de ese momento el titular de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, dijo, bueno, aprobamos el presupuesto, vamos a discutir la AGN. Y ahí se abrió otro capítulo que sorprendió también con la partida de Cristian Ritondo y otra parte de los aliados esquivos del oficialismo. Ay, de esa pelea vamos a hablar en un ratito, claro, esa discusión que fue súper interesante también, pero tenemos que ir a la pausa porque en la discusión de la AGN la venimos siguiendo hace bastante tiempo, esa vacancia que quedaba ahí, con mucho detalle. 3 de la mañana. Nos vamos a la pausa. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Seguimos aquí analizando todo lo que dejó esa sesión. Claro, una larga sesión, primera sesión de extraordinarias, primera sesión para un congreso renovado, el del pasado 10 de diciembre. Lo marcó el presidente de la Cámara, Martín Menem, al momento que veíamos las votaciones de los diferentes proyectos, que fue la primera votación para muchos diputados. Sí, votar nada más ni nada menos que un presupuesto, algo que no había sucedido en el periodo Javier Milei presidente. Exacto, y también, bueno, muchas lecturas políticas que aparecen a partir de ahora con este mapa que quedó ya plasmado en el Congreso de la Nación y lo que veníamos anticipando. Negociaciones que permiten construir mayorías circunstanciales, ley por ley, y ahora te diría artículo por artículo, más o menos, ¿no? Sí, claro. Se ha llegado a votar en esta Cámara no hace mucho, Hay que ir 2 años para atrás cuando se discutió la ley bases, inciso por inciso. Inciso por inciso, exactamente, totalmente. Con ese nivel de precisión. Con ese nivel de precisión. Exacto. Y con ese nivel de desconfianza en la negociación, porque eso también habla de los tiempos. Y algo que hablábamos hace un ratito, primero, el interés del oficialismo de cerrar una primera sesión del periodo extraordinaria con un resultado positivo que siguiera acorde con la agenda que había definido el oficialismo. En este momento, en el Senado, avanza el segundo tramo del plenario de comisiones para avanzar con el proyecto de reforma laboral. Bueno, en el arranque esta mañana, las novedades no eran las que esperaban, porque sí el oficialismo espera rápido el giro del presupuesto 2026, pero no lo esperaba sin el capítulo 11. Y en ese contexto, con la relojería apretada que está manejando el oficialismo para cerrar el año, empiezan a multiplicarse algunos interrogantes. No perdamos de vista, por fuera de este escenario, el oficialismo finalmente pudo cerrar la media sanción del presupuesto 2026. Sí, con un dato muy importante, que esa mayoría que ha logrado conquistar ahora a 34 porotos del quórum de 129 tiene debilidades, y esas debilidades quedaron de manifiesto en una negociación iniciática para el gobierno nacional, porque bien lo decían mis compañeros, primera vez que la administración del presidente Javier Milei se encamina a contar con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. Al mismo tiempo, en la agenda, el próximo paso, conseguir un dictamen de mayoría en la Cámara Alta para el nuevo proyecto de reforma laboral. Y al mismo tiempo, cerrar, si es posible, otro dictamen de reforma para la ley de glaciares. En este escenario es donde se están empezando a redefinir esas nuevas mayorías que el oficialismo ha conquistado ahora y que, al menos hasta este momento, el objetivo es llegar a un día después de Navidad, el 26 de diciembre, con una sesión en el Senado para cerrar esta primera etapa del periodo de extraordinarias con el tratamiento y la sanción total del presupuesto 2026. Hay que ver ahora qué pasa con el capítulo 11, también con la media sanción de la reforma de la ley de glaciares y también con el otro punto, con la media sanción para la reforma laboral. Bueno, hablando de debate y hablando del proyecto de presupuesto o de la sanción que tuvo en esta Cámara de Diputados del presupuesto 2026, vamos a escuchar a la diputada nacional Kelly Olmos, diputada de Unión por la Patria, ex ministra de Trabajo de la Nación, habló en el recinto de esta manera. Este presupuesto, como ya se ha dicho y yo no voy a reiterar excesivamente, nace muerto, porque los parámetros con que fue concebido han quedado completamente en desuso. Pero no solo por eso, sino porque simultáneamente a su tratamiento, el Poder Ejecutivo ha remitido a este Parlamento a través del Senado, cosa que es incorrecta, una ley de reforma laboral que incluye muchísimas modificaciones de tipo tributario, que resuelve sustraer 3 puntos del sistema de seguridad social de ANSES para colocarlos en fondos específicos que atiendan una responsabilidad exclusivamente privada, como es la responsabilidad de poder subsanar la situación de quienes son echados sin justa causa. Y después ustedes van a venir a este recinto a explicarnos que hay que ajustar más sobre jubilados,
jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, porque dicen el sistema de ANSES va a ser inviable, pero quiero que sepan cuando vayan a tratar esa ley que la inviabilidad no nace de cualquier lugar, nace de las decisiones que ahí se toman. Y les voy a decir algo más. El proyecto de ley no dice una palabra de cómo reemplazar o sustituir esos recursos. Sí dice cómo se los reemplaza al sector privado, que hasta ahora lo tiene como previsión en sus respectivos balances y lo van a tener que hacer efectivo para que ingresen a ese fondo común de inversiones. Entonces le dice, sustráigalo del aporte de ANSES, pero no dice cómo el Estado va a reemplazar ese porcentaje que deja de percibir el ANSES. Y después también es generoso con el impuesto a las ganancias, porque acá somos Hood Robin en este Congreso desde que conduce La Libertad Avanza. Acá se le saca a los pobres para entregárselo a los ricos. Entonces se le saca 3 puntos y 3,5 puntos del impuesto a las ganancias para redistribuirlos hacia las empresas más concentradas de la Argentina, que no son precisamente las que más trabajo generan. Y tampoco dice, no dice una media palabra sobre cómo se reemplaza la falta de recursos, que va a operar como un factor nuevamente de ajuste sobre la falta de infraestructura provincial o la falta de financiamiento en la producción de bienes públicos esenciales como los que acá se ha expuesto claramente. Muy bien, ahí estaba Kelly Olmos hablando ya, anticipándose a un debate que veremos cómo sigue. Por estas horas está reunida la Comisión de Trabajo del Senado Nacional. Veremos si finalmente se firma dictamen, si la discusión es ahora en diciembre, si la discusión es más adelante en un nuevo llamado y una nueva convocatoria, ya pensando en las extraordinarias, pero en el 2026. Bueno, hubo muchos movimientos, laboral, ¿no? Sí. Hubo muchos movimientos. Ayer había una lista de oradores donde principalmente estaba el secretario de Trabajo, subsecretario también de Empleo de la Nación, representantes empresarios. Sí. Luego, a partir de la tarde, ya con la sesión de diputados en curso, empezaron también a difundirse la presencia de los referentes sindicales, principalmente la CTA y la CTA Autónoma y la de los trabajadores. De hecho, el diputado Hugo Yasky se levantó de su banca, cruzó Paso Perdidos y se sentó en el Salón Azul con su camiseta en ese momento, con su rol de secretario general de la CTA de los trabajadores. Así que se fue ya masticando algunas cosas. Sí. Y un rato más tarde, alrededor de las 7:30, los referentes de la CGT, que adelantaron su presencia porque pretendían estar aquí ahora, ¿no? Cuando se concluyera con la multitudinaria movilización que hubo en Plaza de Mayo desde la media tarde, mediodía, estuvieron aquí en las inmediaciones. Un dato no menor que entre sesión y sesión o sesión y reunión de comisión, lo que se dio ayer, lo que estuvimos viendo en la sesión que terminó en la madrugada de hoy, los sucesos en la Cámara de Diputados, cómo finalmente terminó la sanción de del presupuesto, de inocencia fiscal, cómo va avanzando la discusión de la reforma laboral en el Senado. Un dato no menor, reunión de urgencia que tuvo la mesa política del Gobierno Nacional en la Casa Rosada, donde participaron, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich. Así es. Me parece que, en parte desde el punto de vista parlamentario, analizar cuál es el escenario parlamentario y cuáles son los tiempos para seguir las discusiones en torno a avanzar con los proyectos que necesite, que está pidiendo el presidente Javier Milei. Exactamente, todo eso se va a ir desarrollando. Estamos en Noticias en Desarrollo, vamos a ir viendo cómo va avanzando este debate, pero seguramente cuando se discuta otro de los puntos importantes que está hoy en la Cámara de Senadores, que es la reforma laboral, va a venir aquí y va a estar en la Comisión de Presupuesto, porque es un plenario el que están desarrollando. Hay modificaciones impositivas. Parte del debate comenzó también
reglamentariamente por parte de diputados de la Nación, senadores de la Nación, dónde tendría que comenzar el debate. Claudio nos va a orientar un poco sobre la conformación de la Comisión de Presupuesto, que va a ser protagónico también ahora en este otro debate, cuando llegue. El otro estreno. Debemos decirlo, el otro estreno veloz para la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto que hasta hace algunos meses atrás presidió José Luis Espert y que luego fue reemplazado por Berti Venegas Lynch. Fue Berti Venegas Lynch quien tuvo la misión en la última etapa de la Comisión de Presupuesto durante los primeros 2 años de la presidencia de Javier Milei. Bueno, Berti Venegas Lynch fue quien hilvanó el presupuesto, el diseño del presupuesto que en gran parte llegó ayer al recinto. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la nueva composición de la Comisión de Presupuesto, ya el oficialismo pudo anotarse un dictamen de mayoría que algunos no se esperaban y que finalmente fue la firma doble de Berti Venegas Lynch la que permitió contar con un dictamen de mayoría. En aquel momento, en aquella Comisión de Presupuesto, estaba Diego Santilli como integrante y además de como integrante, como nominado ministro del Interior. Es decir, que Diego Santilli, antes de llegar a ser el sucesor de Lisandro Catalán como jefe de la cartera política de la Casa Rosada, buscó dejar cerrado ese dictamen de mayoría. Dictamen de mayoría que formó parte de la hoja de ruta del nuevo estreno de la composición de la Comisión de Presupuesto, que es lo que precisamente queremos compartir en este repaso. ¿Por qué? Porque estos números y esta correlación de fuerza va a ser determinante, no solamente en este caso, sino de ahora en adelante. Obviamente, al tratarse de una comisión estratégica de este tipo, empezamos por las nuevas autoridades. Y en ese contexto, en primer lugar, lo decíamos, sigue Berti Venegas Lynch como presidente de la Comisión de Presupuesto. La vicepresidencia primera queda vacante en este contexto, a ocupar por quien decida el bloque de Unión por la Patria. La vicepresidencia segunda quedó en manos de Dayana Fernández Molero, del PRO, y el secretario Julio Moreno Ovalle, de La Libertad Avanza. Bueno, esta mesa, y le falta un integrante, es la que va a administrar en parte el pulso de lo que ya ha comenzado a suceder, y es el estreno de los 49 integrantes de esta Comisión de Presupuesto que arrancó con este primer diseño que, como decíamos, ya había sido cerrado en la última etapa del periodo anterior. Y me refiero a esta composición que finalmente fue la que definió el dictamen de mayoría que ayer llegó al recinto de la Cámara de Diputados. Finalmente, con un capítulo menos. Vamos a repasar cuáles son esos números en la siguiente placa. Bueno, lo decíamos, la comisión tiene 49 miembros y en este contexto La Libertad Avanza tiene 20 firmas. En segundo lugar, Unión por la Patria tiene 18 y luego el PRO, después Provincias Unidas tiene 2 y después el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, tiene 1. Es decir que nos encontramos nuevamente con un escenario de ultrapolarización que deja casi cabeza a cabeza a la principal fuerza opositora, que es el peronismo, frente a esta nueva composición del oficialismo, la Cámara de Diputados y una de sus principales expresiones en la Comisión de Presupuesto. En el poroteo, lo que queda es esto, claramente, muy pocas firmas para los demás bloques. Es decir, que una confrontación de 20 sobre 18 y bloques que tienen una sola firma o 2 firmas que terminan configurándose como verdaderos árbitros para inclinar la balanza. De los que repasábamos, tanto del PRO como de otros bloques, bueno, los que tienen solamente una firma y han sido determinantes los vemos en la siguiente placa. Y me refiero específicamente a quienes son en muchos casos gobernadores aliados que pueden torcer a partir de esta firma que tienen estos bloques un tema determinante. Es el caso del bloque de Innovación Federal, que en la Comisión de Presupuesto tiene una firma y que en ese contexto resulta estratégico. El caso de Encuentro Federal, lo mismo, una sola firma, un bloque que afronta una reducción drástica, tiene 2 bancas y igualmente tiene una de ellas con una firma muy importante en la Comisión de Presupuesto. El bloque Independencia, que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, también tiene una firma muy importante en este contexto.
Y también la Unión Cívica Radical cuenta solamente con una firma que en este contexto resulta determinante. ¿Por qué lo digo? Porque bajo la conducción de Pamela Verasay, del radicalismo, y con una referencia sobre Alfredo Cornejo, esa firma también tiene un peso muy importante para sumarse finalmente a la serie de respaldos que proyectan las 20 firmas de La Libertad Avanza a lo que finalmente se cristalizó. Bueno, un número que superaba y que le permitió, con el respaldo del PRO, con el respaldo de La Libertad Avanza y con este nuevo bloque, Fuerza del Cambio, en donde están los ex socios de Juntos por el Cambio junto al MID, finalmente fueron los que le permitieron al oficialismo contar con el dictamen de mayoría. Dictamen de mayoría que incluía este dato, en referencia al dictamen anterior, los cambios vinculados en el artículo 75, que reabría otra pulseada, una pulseada determinante, especialmente para este año. Para este año y para este Congreso de la Nación, porque tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la Ley de Financiamiento Universitario cierra 3 pulseadas este año entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. La primera, podríamos remontarnos al año anterior, pero en este caso estamos hablando primero la sanción, luego el veto, después la insistencia y finalmente una controversia en la justicia respecto al cumplimiento de estas 2 normas. Y el otro capítulo, incluirlas dentro del artículo 75 del presupuesto para finalmente anularlas. Algunos pensaron que podía ser un correlato lógico, siempre y cuando las partidas que planteaban la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia y Discapacidad tuvieran un correlato de compensación entre las cuentas que ofrecía el presupuesto nacional. No era lo que formaba parte de esa negociación y parece que eso terminó de complicar no solamente los tiempos de la negociación, sino también la arquitectura de ese intercambio. Buena parte de eso nació en la composición de esta comisión que estamos contando, que además arrancó precisamente con sus integrantes, muchos de ellos haciendo sus primeros pasos en esta Cámara Baja, y en menos de 48 horas pasar de la composición de la comisión, firmar un nuevo dictamen de presupuesto y llegar finalmente al recinto de la Cámara Baja, que es lo que sucedió hasta esta madrugada. Todo eso concéntrico en esta comisión, con estos protagonistas definidos con una nueva correlación de fuerzas que se puso a prueba con mucha claridad y con muchísima fuerza en 72 horas. Los últimos 2 porotos que también responden a otros gobernadores del peronismo que están en el objetivo estratégico del gobierno para sumar votos, es el voto, la firma del hijo Catamarca, que se referencia en el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, gobernador del peronismo, pero parte de los gobernadores que reclaman autonomía en su negociación con el gobierno y que finalmente aceptaron separar sus bloques del bloque de Unión por la Patria. Y el otro, bueno, el otro es otro aliado de Juntos por el Cambio, me refiero a Producción y Trabajo. La firma de Producción y Trabajo responde directamente al gobernador de San Juan, Humberto Orrego, aliado de Juntos por el Cambio, y otra figura que resulta determinante en este contexto, especialmente porque está dentro de los aliados sobre los cuales el gobierno busca recurrir, no solamente para poder conseguir este dictamen de mayoría del presupuesto 2026, sino para las negociaciones que vienen y para otra que se está cocinando, encontrando momentos determinantes, quizás ahora o quizás para el año que viene, respecto a la reforma laboral. Lo decía Amanda Alma en el arranque de este informe. La Comisión de Presupuesto no solamente empieza ahora con la pulseada por el presupuesto 2026, sino que sus integrantes están preguntando en este momento cuándo llegará el dictamen en el Senado de la Nación para que la reforma laboral llegue al recinto, o ahora o el año que viene, porque después cuando llegue el momento del giro, esta va a ser la comisión directamente involucrada. No la única, pero va a ser un termómetro tan estratégico como lo ha sido para el presupuesto 2026. Exactamente, va a ser importante porque son las comisiones constituidas por las extraordinarias para el temario que el presidente de la Nación, su equipo desde el Poder Ejecutivo, convocó para este mes de diciembre. Recordemos que el 30 terminan las extraordinarias, que también nosotros cuando lo veíamos decíamos, bueno, es ambicioso el proyecto de extraordinarias, siempre se puede ampliar el tiempo. Tampoco había mucha certeza de cómo iba a seguir el ritmo. Así que va a ir definiéndose, ¿no? Por ahora los debates están encaminados, hay sesiones, hubo ayer una sesión larga e importante, se aprobaron 2 proyectos, no tal cual como esperaba el gobierno, pero sí con
el mensaje importante que la gran mayoría de los diputados acompañaron en general el presupuesto, que es un tema institucional importante, ¿no? Claro. Es la ley más importante que trabaja la Cámara cada año y veníamos de 2 prórrogas de presupuesto, ¿no? Claro. Ya institucionalmente, bueno, una situación de bastante debilidad. Deja de ser utilizado el presupuesto 2022, que fue la última sanción del Congreso de la Nación para el último año del mandato de Alberto Fernández y que desde entonces se transformó en el Plan de Cuentas Nacionales para el presidente Javier Milei, con 2 particularidades que le permite, por supuesto, la Ley de Administración Financiera, y es la distribución a partir de ese diseño presupuestario de manera discrecional y con números totalmente licuados, porque los cálculos datan del año 2022. Esa dinámica se encamina a terminar después de lo que sucedió esta madrugada aquí, en la Cámara de Diputados, en la primera sesión de este periodo cortito de extraordinarias y quizás la única. Bueno, y la información que llega desde el Senado Nacional por estas horas es que la intención del oficialismo es hoy sacar dictamen del proyecto de ley de reforma laboral y discutirlo recién el próximo 10 de febrero. Anticipando la posibilidad de extraordinarias que tiene que claro, casi anticipando que va a haber extraordinarias en febrero. Para esa fecha del 10 de febrero ya la discusión en el Senado Nacional de lo que es la reforma laboral. En el medio está el otro proyecto, que también hay versiones que podría tener dictamen hoy, que son las modificaciones a la ley de glaciares. Exactamente. Los proyectos se están discutiendo en el Senado. Es lo que está sucediendo ahora. Como dijo Aman, noticia en desarrollo. Exactamente. Sí, señor, porque aparte, bueno, esto aporta un dato drásticamente distinto, porque hasta ahora el cálculo era una sesión en el Senado el 26 de diciembre, es decir, después de Navidad. Esto estaría cambiando por completo para febrero. Vemos en minutos nada más qué más va sucediendo en este Congreso de la Nación. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa. Tenemos más para compartir de la sesión del día de ayer y lo que suceda de acá en adelante. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, muy bien. Último bloque de pasos perdidos en la jornada de hoy. Sí, estamos repasando lo que dejó la sesión del día de ayer y ahora nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Córdoba para hablar con uno de los protagonistas de la sesión. Le agradecemos al diputado Luis Picat por esta comunicación con nosotros. Estamos Amanda Alma, Fernando Fraquel y Claudio Mardones saludándolo. Diputado, bueno, una sesión larga, pero muy importante porque se aprobó finalmente el presupuesto 2026. ¿Cómo estás, Amanda y Fernando? Buenas tardes. Sí, una jornada de más de 12 horas, terminamos como a las 4 de la mañana y se logró por primera vez después de 3 años tener un presupuesto. Creo que ha sido lo más importante de la jornada, la ley de leyes y lo que va a establecer la hoja de ruta para el año que viene si se le da la sanción completa en el Senado. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda y consultarlo. El hecho que no hayan podido avanzar en la totalidad del presupuesto, esto ha generado mucho ruido político dentro del oficialismo, dentro del gobierno nacional, como fue el rechazo a uno de los capítulos del presupuesto. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, a ver, fue una introducción que se hizo al último, en el último dictamen, pero si vemos el presupuesto original, prácticamente el 100% fue aprobado. Se trató de derogar 2 leyes que fueron provocadas durante la época que había mayor presencia del kirchnerismo y oposición y que querían tumbar la posibilidad de tener un superávit o la regla de oro de tener déficit cero. Y nada, no se pudo. No sé cuál será la estrategia para adelante con respecto a esas 2 leyes. Lo que sí sé es que el gobierno nacional va a hacer todo lo posible, necesario, en seguir bajando gastos para cumplir con esa premisa. Y de ahí más creo que fue todo ganancia lo de ayer, más lo de inocencia fiscal, por lo cual no me preocupa, pero que lo que sí estoy muy satisfecho con respecto a la premisa en sí de que se va a mantener ese déficit cero, pero a la vez que va a haber un ordenador de las cuentas que es el presupuesto. Diputado Pical, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, diputado, lo vemos cansado porque hemos podido dar cuenta que estuvo hasta tarde y un bloque de La Libertad Avanza que pocas veces se pudo parar de sus bancas en medio de lo que fue para muchos, no para usted, la primera sesión desde que llegaron a la Cámara Baja. Y también el arranque para algo que usted ya había visto antes, pero que en este contexto es el bloque de La Libertad Avanza mucho más grande, con otra capacidad, transformado en primera minoría. Ahora, en ese contexto le quería preguntar, ¿a usted le parece que la búsqueda de votar por capítulos podría haber sido evitada? ¿Analizaron otras posibilidades de abordar las incógnitas que encerraba el artículo 75 del presupuesto? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Bueno, la primera impresión respecto al número del bloque de La Libertad Avanza, por primera vez podemos tener un número tan compacto, teniendo la primera minoría después de muchos años de monopolio del kirchnerismo, barra peronismo, y debíamos mostrarnos ordenados y por suerte el orden que dio el presidente del bloque y que nosotros hemos podido acompañar, eso también da de que no solamente el kirchnerismo en algún momento ha podido tener orden dentro de su bloque, sino también nosotros, y bueno, da previsibilidad a lo que puede pasar para adelante. Con respecto a la votación de capítulo, bueno, vos tenés mucho más experiencia seguro que yo, y sabes que la posibilidad de alargar el debate con un debate que ha sido prácticamente cerrado en comisiones, demorar la votación, termina desordenando y dando la posibilidad a que el kirchnerismo, por cualquier artilugio, agravio, lo que sea, puede llegar a terminar abortando una sesión. Nos pasó
la ley de bases. No sé si recuerdas la primera ley de bases. Y bueno, creo que la metodología y el poder haber impuesto un trabajo que se hizo previo al acuerdo, a la sesión de votar por capítulo, permitió que eso no suceda, lo que sucedió en el 2024, y creo que estuvo muy bien. Diputado, preguntarle, bueno, cómo sigue ahora la discusión. Bueno, ustedes tienen principalmente el compromiso de avanzar con el presupuesto 2026, que debe ingresar formalmente por la Cámara de Diputados. Ya saldaron ese compromiso. Van a avanzar con otros proyectos de ley. ¿Qué sabe de la actividad parlamentaria? ¿Cómo sigue? Quedan 2 semanas por delante, hasta el 30. Van a esperar los proyectos que remita la Cámara de Senadores. ¿Qué novedades nos puede anticipar? A ver, Amanda, bueno, estoy siguiendo muy atentamente la modernización laboral. He podido colaborar y ayudar también en ese sentido. Y bueno, es nuestra principal meta en los próximos días. Ojalá pueda ir a la Cámara de Diputados y seguir su tratamiento. Y si hace falta estirar extraordinarias, que se estiren. Y si no, bueno, será en el medio de enero que se vuelvan a convocar extraordinarias para poder continuar con las reformas, que serían básicamente la modernización laboral, y después esperar el paquete de, bueno, la ley de glaciares, perdón, me estaba olvidando, y esperar el paquete del Código Penal y el paquete tributario. Luis, respecto al tema presupuesto, para hacer una aclaración, antes de meternos más en el tema laboral, porque hablamos mucho del artículo 75, del artículo 75 respecto a las derogaciones de las leyes y demás, pero me parece que sería interesante, yo leí algunas declaraciones suyas en algún medio, pero respecto al tema universidades y el tema discapacidad, ¿hay aumentos o no hay aumentos de partidas? Bueno, te agradezco la pregunta, Fernando. Sí, se dijo mucho que respecto a las derogaciones que se planteaban de las leyes que se habían sancionado para universidades y discapacidades, iba a provocar que esa derogación directamente se desfinancie, como siempre fue el discurso del kirchnerismo de los últimos 2 años. Bueno, ambos temas nobles. La verdad es que el presupuesto tiene un aumento en todas las partidas sociales, empezando por jubilaciones, con un 6% de aumento real, universidades con un 8,2% real. Discapacidad es el único gobierno en estos últimos 2 años que ha podido acompañar la inflación en cuanto a los valores de prestaciones de servicios. Y esto ha sido con el último aumento, que fue de entre el 29 y el 35%. Recordemos que el último año, en la época de Massa y Alberto Fernández, a los prestadores se le quitó el 50%. Lo mismo pasó durante los 4 años respecto a los jubilados. Y bueno, el planteo que había en ese artículo, en ese capítulo 2, artículo 75 y para abajo, era actualizar por IPC, por índice de precio del consumidor, cada 3 meses los valores de los prestadores de servicios en discapacidad. De todas formas, el gobierno tiene ya dentro de su presupuesto asegurado ese aumento para adelante. Por lo cual, con estos aumentos en términos reales, o sea, por encima de la inflación, todas las partidas que van al ámbito social aumentan. Diputado, hay otro punto de la sesión que ya de madrugada llamó mucho la atención. Y tiene que ver con la decisión de introducir la designación para cubrir las vacantes en la Auditoría General de la Nación. Bueno, finalmente se concretó en una votación mayoritaria compartida por votos de La Libertad Avanza, también de Fuerza Patria, pero el título se lo llevó Cristian Ritondo, que cuestionó duramente esa decisión, dijo que iba a llevar la decisión a la justicia y que directamente era inconstitucional elegir a los miembros de la Auditoría General de la Nación porque el tema no estaba entre los puntos definidos por el presidente Javier Milei en el decreto de convocatoria extraordinarias. ¿Qué evaluación hacen en el bloque de La Libertad Avanza a partir del señalamiento de Ritondo, que después de decir eso se fue del recinto?
A ver, no puedo hablar por el bloque porque no lo he discutido con ellos. El PRO, Innovación Federal, distintos gobernadores, querían ser parte de alguno de estos cargos. Yo lo que te puedo decir que lo de ayer, bueno, primero que después de 2 años se pudieron cubrir esos cargos que eran sumamente importantes y después la evaluación política de los perdedores o ganadores, bueno, le podría haber tocado al PRO, le podría haber tocado a la UCR, le podría tocar a Provincias Unidas. En estas negociaciones en las cuales no estuve, le tocó Innovación Federal. Y los otros 2 cargos, de acuerdo a la cantidad de diputados que hay hoy en el recinto, fueron muy bien repartidos. Una para la primer minoría, como nosotros, y la otra para el kirchnerismo, que era la segunda. Y después, bien sabes, Claudio, que el resto del universo está dividido en casi una decena de bloques y bueno, el gobierno y el presidente de la Cámara habrán llegado a la conclusión que le pertenecía al bloque, si mal no entiendo, de Pamela Caletti de la Innovación Federal. Así es. Diputado, bueno, para finalizar también preguntarle respecto de algunos aspectos que tienen que ver con otro de los proyectos que están discutiendo, en este caso en el Senado. Usted seguía muy particularmente la discusión de la modernización laboral, pero también otro de los proyectos que puede llegar antes, por ahí del 30 de diciembre, si es que se sanciona, si se dictamina hoy, se sanciona la semana próxima, tiene que ver con la ley de glaciares. ¿Cree que en las negociaciones que se están haciendo son transversales? Quiere decir que se negocia en el Ejecutivo Nacional con los diferentes gobernadores el presupuesto, la reforma laboral y también esta iniciativa que tiene que ver con la modificación de la ley de glaciares, o que son negociaciones que van por separado. No lo sé, Amanda, pero por lo que se ve, estaría totalmente de acuerdo que es transversal, porque además, no solamente la discusión del día de hoy, de todo el paquete de leyes que has nombrado, sino las conversaciones que vienen desde la formación del Consejo de Mayo, todo este año, que a pesar de del ruido político electoral que hubo, las conversaciones con los gobernadores siguieron estando, porque la gestión sigue estando. De hecho, la redacción de lo que hoy tenemos como texto de modernización laboral no es que se hizo después del 26 de octubre. Se vino trabajando todo el año con diferentes actores, con empresarios, con parte de los sindicatos, con los gobernadores. En el medio, ustedes han podido cronicar que Mendoza ha sacado una ley respecto también al tema glaciares y está totalmente concatenado con la ley que hoy se está tratando. Por supuesto, se ha trabajado en conjunto, sincronizado, con gestión, y eso habla muy bien también del gobierno, que no se ha quedado empantanado la cuestión política del año 2025, sino que por abajo los distintos equipos técnicos de Sturzenegger, de Toto Caputo y de los gobernadores han trabajado en conjunto para la introducción después del 26 de octubre del Ministerio del Interior con un mejor diálogo. Por eso se acelera, porque ya hubo una construcción de consenso y por eso yo aspiro a que posiblemente antes del 31 de diciembre también puedan pasar algunos de los proyectos del Senado a la Cámara de Diputados. Luis, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. A ustedes, que tengan muy buenas tardes. Si no los veo, buenas fiestas. Gracias, Igualmente, felicidades. muchas Muy gracias. amable. Ay, sí, ya estamos en la etapa de la cuenta regresiva de las fiestas. Así es. El fin de semana después de esa actividad tan intensa que es una sesión, ¿no? Porque nos deja a todos un poco así como groguis, porque es maratónico, son muchos diputados que hablan, muchos temas que se tratan y después la resolución medio en segundos, con la votación. Y las pulseadas de último momento, que fueron varias las que se registraron ayer y que, bueno, obligaron a lo que hablábamos con el diputado Picat y que lo rescataba en el diálogo que mantenía con nosotros. Un bloque disciplinado, en el caso de La Libertad Avanza, que puso a prueba su nueva mayoría, que en ese contexto el arranque fue con el debate del presupuesto 2026 y que durante la madrugada afrontaron, bueno, para los vaquianos de la negociación presupuestaria, una foto más de lo que ha pasado muchas veces. Lo novedoso fue, bueno, este giro respecto
a la caída del capítulo 11 del presupuesto y lo que sucedió luego con las vacantes cubiertas de la Auditoría General de la Nación. Aún así, el oficialismo cierra esta etapa preparándose para el giro hacia el Senado del presupuesto 2026 y los interrogantes para lo que viene. Bueno, habrá que ver cuál es la agenda que va teniendo este Congreso, porque a partir de estas últimas novedades que tienen que ver con una postergación del tratamiento de la reforma laboral pasándola para febrero, exacto, sí el Senado tiene previsto discutir la ley de modificación a la norma actual, que es la ley de glaciares, si la tiene previsto discutir el 26 de diciembre, exacto, y si esa sanción que logre finalmente el Senado, si decide finalmente llevarlo a la sesión ese día, viene para aquí, para la Cámara de Diputados, cerrando lo que va a ser este primer periodo de sesiones extraordinarias. Sí, señor. Habrá que ver eso, que convoca. qué es lo que terminan haciendo. No estaba asegurada la firma hoy en Recursos Naturales y Minería y Energía de la Cámara de Senadores. Estaba la intención de conseguirla, la intención, pero sí, las firmas para la mayoría todavía no estaban. Todavía no estaban. Y continúan con expositores, por lo menos hoy continuaron con expositores, a esta hora también seguían y tenían un cuarto intermedio para avanzar. En medio ambiente. Sí. En medio ambiente. Además, dentro de los expositores está prevista la presencia de 2 gobernadores. Raúl Jalil, porque es la mesa del litio, y la mesa del litio y la mesa del cobre. Un representante de cada provincia, Raúl Jalil, y hay otro gobernador, creo que es Gustavo Sáenz, de la provincia de Salta. Sí, señor. Están invitados a concurrir al Senado Nacional. Bueno, entonces toda esta discusión se va a ir desarrollando en los próximos días, porque hay que recordar, el Senado generalmente tiene 7 días para dictaminar. Exacto. Si la semana que viene o por ahí mañana comenzaría el dictamen de presupuesto, tendrían tiempo para dictaminarlo y aprobarlo el viernes próximo. Si no, hay que posponerlo entre Navidad y Año Nuevo. Exactamente, y ahí se trastocaría un objetivo que había fijado la Casa Rosada, que era concluir este año con un presupuesto para el año que viene sancionado por el Congreso de la Nación. Por eso surgía en un momento la sesión del 26, que se pensaba con un menú más grande que incluía un eventual dictamen de la reforma laboral y otro de la ley de glaciares. ¿Qué va a pasar con el presupuesto en ese contexto? ¿Se mantiene la posibilidad de la sanción antes de la finalización del 2025? ¿Se mantiene la sesión del 26 de diciembre o crece la idea de una sesión el 30 de diciembre como se había hablado en otro momento? Una última sesión del año para cumplir con el objetivo de transformar en ley finalmente el Plan de Cuentas Nacionales para el año que viene. Así que esas son las 2 variables que empiezan a tomar mucha más forma a partir de estas últimas novedades que hemos contado aquí en Pasos Perdidos y que se están registrando en este momento. Y hay que ver si lo que sucedió con las designaciones de AGN en este lado de Pasos Perdidos, de algún modo también se replican en el Senado, que también deben la designación de sus auditores generales. Son 3 también, las mayorías ahí son diferentes a las que hay acá, pero las negociaciones con los gobernadores también aparecen fuertemente en el Senado. Esto fue una sorpresa, no estaba en el radar de nadie. Bueno, veremos si pasa lo mismo del otro lado de Pasos Perdidos. Es que ahí está el tema, en el oficialismo dicen, bueno, así como estábamos planteando una negociación respecto al presupuesto en diputados vinculada con algunas cuestiones vacantes, bueno, esa misma escena se va a reproducir ahora en la Cámara. Ayer hubo un ex senador recorriendo muchos despachos del segundo piso del Senado Nacional, que es donde está el bloque de la Unión Cívica Radical. Víctor Zimmerman, de la provincia del Chaco. Un conocido ¿Estuvo saludando, de la casa. decís? No se sabe. Ha sonado hasta hace algunas semanas, sonó el nombre de Víctor Zimmerman a la AGN. Hay que ver si se plasma finalmente, pero bueno. Es evidente que la negociación está abierta. Negociaciones. Exactamente. Hay negociaciones. Hubo una síntesis que se plasmó en esta madrugada. Encierra lo que nos decía el diputado Picat. Largos intentos de negociación para finalmente encontrar una salida a la composición de la Auditoría General de la Nación. Tema que además ha saltado una y otra vez respecto a la discusión política en la bicameral revisora de cuentas, especialmente con los temas relacionados a las auditorías que se esperaban sobre distintas universidades públicas
con la Auditoría General como protagonista, pero sin posibilidades técnicas y políticas de avanzar con esa premisa. Así es que, indudablemente, si en el caso de la Cámara Baja ha quedado directamente vinculada a la negociación presupuestaria con cubrir esas vacantes, bueno, empiezan a aparecer esas señales en el Senado de que esa escena se reedite. Sí, bueno, habrá que ver finalmente qué es lo que ocurre para poder tener presupuesto aprobado, tal cual como salió de diputados. Antes de fin de año tendría que ser o mañana viernes. Sí, señor. Que el proyecto de presupuesto sea girado ya al Senado y que el Senado reúna a la Comisión de Presupuesto y que firme dictamen. Todo ya está conformada. Podría ser y trámite. firma dictamen y ahí está habilitando para el 26. Exacto. O el lunes y habilitaría el 29. Ahí estamos. Y ahí está justo para extraordinarias, porque el 30 de noviembre es el decreto que firmó el presidente, de diciembre termina las extraordinarias, así que si acá fueron más o menos 14 horas de discusión con todos esos dos temas incluidos, la inocencia fiscal y lo de la AGN y las cuestiones de privilegio y la discusión política, bueno, en el Senado van a estar unas 10 horitas resolviendo los temas y avanzando. Y si el oficialismo intenta incorporar lo que se excluyó, bueno, se puede empiojar un poco también. Y el debate. va a tener que volver acá. Exactamente, por eso. Y ahí nos lo decía Picat también, la posibilidad que evalúan en el oficialismo de un nuevo decreto que extienda los plazos del periodo de extraordinarias, que es lo que han hecho todos los presidentes durante todos estos años, así que también eso puede plantear este otro escenario, un oficialismo que rebaraja los plazos. Empezamos con un universo de trabajo cuando arrancamos el programa, terminamos con novedades que se expanden hasta febrero, pero bueno, agradeciéndole a Claudio siempre toda la información que nos trae y el análisis tan profundo. Gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana. Mañana, 4:30. Con toda la información. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.